Hola y gracias por venir al 221B. Aunque ya teníamos partidas en directo, queríamos hacer un tutorial de este grandísimo juego que es Dune Imperium. Un juego competitivo de 1 a 4 jugadores con mecánicas de construcción de mazos y colocación de trabajadores principalmente. Basado en el libro original y en la película de 2021, en el que seremos el líder de una de las grandes casas del Landsraad y deberemos controlar el ámbito político y militar de este fantástico universo. Montaremos una partida y os contamos cómo se juega. En otro vídeo hablaremos de su expansión, el auge de X. Pero antes, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, y también haceros mecenas del 221B. Os dejamos el enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. ¡Comenzamos! Para preparar la partida, evidentemente colocamos el tablero en el centro de la mesa y configuramos las zonas del tablero. Colocamos la figura del Mentat en esta zona de aquí del Consejo de Landsraad. Colocamos las 4 fichas de alianza en la zona superior de cada una de las facciones: Fremen, Bene Gesserit, Cofradía Espacial y Emperador. Mezclamos el mazo de cartas de Imperio y revelamos las 5 primeras cartas formando un mercado. Dejamos también los 3 mazos de reserva: la especia debe fluir, espacio de pliegue e intermediario en Arrakis. Cada uno de estos mazos están formados por las mismas cartas, así que no hace falta mezclarlos y se dejan boca arriba. Y dejamos mezcladas y boca abajo las cartas de intriga. Hacemos una reserva con las fichas de especia, de Solaris y de agua. Las fichas de especia y de Solaris tienen 2 tamaños, las grandes valen 5 y las pequeñas valen 1. Creamos el mazo de conflicto, para ello separamos las cartas de conflicto en niveles 1, 2 y 3 y mezclamos cada uno de estos mazos por separado. De las cartas del nivel 3 cogemos las 4 que vienen en el juego base. De las del nivel 2 cogemos 5. El resto se van a la caja y las ponemos encima del 3. Y de las de nivel 1 solo cogemos una, el resto se van a la caja. Y ponemos estas cartas en la zona de conflicto. Los jugadores escogen una tarjeta de líder, bien de manera aleatoria o el que más les guste. Al lado del nombre de cada uno de los líderes hay unos puntos. Cuando más puntos, pues es más complejo llevar ese personaje porque, como veis, cada uno tiene una serie de habilidades descritas en la tarjeta. También nos dice el juego que para hacerlo más temático, los jugadores escojan líderes de diferentes casas, porque no tendría mucho sentido enfrentar 2 líderes de la misma casa. Y también, si es vuestra primera partida, pues escoger los líderes más sencillos, que son los que tienen un punto. Cada líder tiene 2 habilidades. La de la izquierda es una habilidad permanente que usaremos durante toda la partida, y la de la derecha solo se activará cuando utilicemos una carta con el anillo heráldico. Cada jugador comienza con un mazo de cartas compuesto por estas 10 cartas. Las cartas iniciales se diferencian porque tienen estos iconos a la izquierda del nombre. Cogemos el mazo de cartas, lo mezclamos bien y lo colocamos a la izquierda de nuestro personaje. Cada jugador recibe las fichas de un color elegido, en este caso pues amarillo, y también una ficha de agua. Las reglas dicen que nos quedemos con 2 agentes y coloquemos el tercero cerca del tablero, pero nosotros siempre lo colocamos en esta zona de aquí, que es donde luego lo vamos a poder coger. Los jugadores colocan un disco de madera en la zona de puntos de victoria. Empezaremos en el 0, pero si somos 4 jugadores colocamos los discos en el 1. Colocamos los marcadores de combate en el indicador de combate con la cara de la espada roja boca arriba. Los jugadores colocan uno de sus cubitos en cada una de las zonas de las 4 facciones. Da igual el orden, no es importante. Y cada jugador coloca 3 cubitos de su color en la zona de guarnición que esté más cerca de donde se sientan. El resto de fichas las dejamos cerca de nuestra ficha de personaje y por último elegimos al azar quién es el jugador inicial que recibirá esta ficha. Esa es la preparación para 3 o 4 jugadores, pero para 2 jugadores o para jugar en solitario utilizaremos además estas cartas, las cartas de la casa Hagal, pero esto lo veremos al final del vídeo. Ya tenemos todo preparado. Ganará la partida quien consiga más puntos de victoria, y estos puntos de victoria los obtendremos alcanzando cierto grado de influencia con las facciones, venciendo en conflictos militares, etc. Estos puntos se van a representar tanto en el tablero como en las cartas con este icono. Jugaremos un máximo de 10 rondas. Al final de la 10ª ronda simplemente contamos puntos. Pero si al final de una ronda alguien llega a 10 o más puntos de victoria, la partida termina inmediatamente. Como hemos dicho, la partida se desarrolla en rondas. Cada ronda consta de 5 fases: inicio de ronda, turnos de jugador, combate, hacedores y retorno. Lo vemos.
Cada ronda comienza revelando la primera carta de la zona de conflicto. Esto representa un conflicto que tendremos al final de la ronda y las recompensas que obtenemos si ganamos el conflicto, si quedamos segundos o terceros. Luego vemos esto con más detalle durante el combate. Después cada jugador roba 5 cartas del mazo de robo y las lleva a su mano. Si en un turno un jugador tiene que robar cartas a su mano y no quedan, porque en turnos anteriores de usarlas han ido a descartes, vuelve a mezclar el mazo de descartes y forma de nuevo el mazo de robo. Después empiezan los turnos de los jugadores, comenzando por el inicial siguiendo el orden de las agujas de reloj y de uno en uno. Cada jugador realizará un turno de agente o un turno de revelación. Un turno de agente lo haremos mientras tengamos agentes disponibles. Recordemos que al principio de la partida tendremos 2. Cogeremos nuestra agente y haremos una acción con ellos. Pero si todos nuestros agentes están utilizados o no queremos hacer ninguna acción con ellos, tendremos que realizar el turno de revelación y ya no jugaremos más hasta la siguiente ronda. Lo vemos. Turno de agente. Si vamos a jugar un turno de agente, bajamos una de las cartas que tengamos en nuestra mano, la colocamos delante de nuestro personaje y activamos la carta. Esta carta nos va a servir para llevar a uno de nuestros agentes a una de las zonas indicadas, en este caso pues a una de las zonas de las facciones del tablero. Esa otra carta aquí nos va a servir para llevar a nuestra agente a una de las zonas del Consejo de Landsraad, por ejemplo. Esta otra carta que no tiene iconos no podremos jugarla en el turno de agente, ya que no utilizaremos, no podemos llevar, mejor dicho, a ningún agente a una zona. Así que esta carta solo podemos utilizarla en el turno de revelación. Esta otra carta, además de varias opciones a las que llevar a nuestra agente, al utilizarla activaremos la habilidad descrita en la zona de color beige. Podemos tener textos, podemos tener un iconito, como en este caso, el anillo heráldico. Al utilizar esta carta, activamos el poder del anillo heráldico de nuestro personaje. En el caso de Paul Atreides, nos dice que podemos robar una nueva carta a nuestra mano de nuestro mazo. Y luego hay otras cartas que iremos adquiriendo durante la partida, como por ejemplo esta, que al utilizarla activamos su habilidad y nos encontramos con este icono de aquí, que es la flecha blanca. Esto nos dice que para recibir una carta de intriga tenemos que pagar lo que aquí nos indica, que en este caso es desechar esta carta, es decir, dejarla en la caja del juego. Para llevar un agente a una zona del tablero tengo que utilizar la carta que me permite hacerlo y además esa zona tiene que estar libre de cualquier agente, incluidos los nuestros. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta carta que me permite llevar a mi agente a una de las zonas de facción. Elijo llevarlo a la zona de los Fremen. Cualquier zona de facción está compuesta por 2 zonas. Puedo llevarlo a una o a otra, la que yo quiera, pero esta resulta que está ocupada por el jugador rojo, así que no tengo más opción que llevarlo aquí. Eso sí, algunas casillas tienen un coste impreso, por ejemplo esta me pide pagar 1 de agua que tengamos. Si lo pago, puedo llevar aquí a mi agente y recibir inmediatamente las bonificaciones. Si no puedo pagar el coste, no podré realizar la acción de llevarlo a la zona de los Fremen. Y las bonificaciones que veremos más adelante se reciben inmediatamente. Cuando llevemos a uno de nuestros agentes a una zona de facción, además recibiremos un punto de influencia con esa facción, en este caso con los Fremen. Al llevar aquí a nuestra agente, aumentamos en 1 nuestra influencia. Cada vez que llevamos aquí a un agente iremos subiendo y cuando lleguemos a la zona 2 recibiremos un punto de victoria. Si algún efecto del juego hace que perdamos influencia con esa facción y caemos por debajo del punto de victoria, perderemos el punto de victoria. Si llegamos a la zona 4 del marcador, recibiremos esta ficha que nos da un punto de victoria y además tendremos esta ficha que nos da la alianza con esa facción. Esta alianza nos da efectos durante el juego, ¿vale? Pueden ser beneficiosos. Y también recibiremos la bonificación indicada aquí, que es 1 de agua. Si algún efecto del juego nos hace bajar la influencia, perderemos la ficha y el punto de victoria, pero no perderemos la bonificación, pudiendo recuperarla de nuevo cuando volvamos a subir y ganando de nuevo la ficha. También si otro jugador nos supera en esta zona de aquí de la alianza con esa facción, en el momento de superarnos, nos quitará la ficha y el punto de victoria. Y si el jugador llega a la zona más alta, ya ningún otro jugador podrá quitarle esa ficha y ese punto de victoria. Otras zonas a las que podemos ir son las zonas de ciudad, a las zonas de la Choam y a las zonas del Consejo del Landsraad. Siempre que vayamos, pues tendremos que pagar los costes indicados y también recibiremos las bonificaciones correspondientes. La Choam nos va a servir para ganar Solaris, que es la moneda oficial. Aquí si vamos con nuestra agente ganamos 3 Solaris, pero si vamos a esta zona de aquí podemos comerciar gastando 2 de melange que tengamos, nos llevaremos 6 Solaris. 3, 8, 4, 10 y 5, 12.
Las zonas de dunas nos va a servir para conseguir melange. Por ejemplo, si nos vamos aquí y pagando su coste, recibiremos 2 de melange, pero además recibiremos toda la melange acumulada de rondas anteriores, en este caso 1 más. En las zonas del Consejo del Landsraad también tenemos zonas interesantes. Por ejemplo, si vamos aquí y pagamos 8 de Solaris, conseguiremos a nuestro maestro de armas, que es nuestro tercer agente. Lo llevamos a nuestra zona de juego inmediatamente y a partir de ahora jugaremos con 3 agentes. El Mentat también es interesante. Pagamos 2 Solaris, nos permite robar una carta de nuestro mazo de robo y además conseguiremos durante esta ronda al Mentat. El Mentat equivale a un agente, es decir, tendremos un agente adicional para utilizar. Al final de la ronda devolveremos al Mentat a su zona. Y otra zona que tenemos interesante en el Landsraad es el Alto Consejo. Pagando 5 Solaris, utilizamos uno de los discos de madera que tenemos y ocupamos uno de los sillones del Alto Consejo. A partir de ahora, durante el turno de revelación, tendremos 2 puntos extras de compra. Pero hay un par de iconos especiales que nos van a servir para conseguir tropas y llevarlas a la zona de conflicto. Habéis visto que en muchas zonas en las que vamos podemos obtener estos cubitos de aquí. Estos cubitos de aquí significa que obtendremos un cubito de nuestra reserva que sería una tropa. Por ejemplo, si vamos a la cofradía espacial, a esta zona de aquí, pagando 6 de melange, además de 2 de agua, obtendremos 5 cubitos. 5 tropas que cogeremos de nuestra reserva y que llevaremos a nuestra zona de guarnición. Pero además, si la zona a la que vamos tiene este icono, que es el icono de batalla, podemos hacer lo siguiente. Los cubitos que hemos ganado en este turno, tanto los que hemos conseguido por ir a esta zona y si tuviéramos alguna carta que hemos utilizado que nos dé algún cubo más, podemos llevar los que queramos directamente a la zona de batalla. Los que queramos, podemos llevar todos o una parte de ellos. Y además podemos añadir 2 más de nuestra guarnición a la batalla. Es importante destacar que solo las tropas que estén en el campo de batalla irán a la batalla y las que se queden en guarnición no afectarán para nada. Durante nuestro turno además podemos ir ganando algunas cartas de intriga, por ejemplo cuando vamos a ver a las Bene Gesserit. Estas cartas pueden ser muy poderosas y durante nuestro turno podemos jugar las que vienen con la palabra clave trama. La jugamos y activamos sus efectos. Cuando sea nuestro turno y no queramos o no podamos hacer un turno normal porque no tengamos agentes, tendremos que hacer un turno de revelación. Con las cartas que no hemos jugado en este turno, que las tenemos en la mano, las bajamos a la mesa y nos fijamos en la franja azul y resolvemos sus efectos. Pero ojo solo de las cartas que acabamos de bajar, las que tenemos en mano, no las que habíamos utilizado ya durante el turno. Con los números de los iconos azules podemos comprar en el mercado. Sumamos el valor total de los números, que tenemos 2, 3 y 1, 4, y si tenemos asiento en el consejo, que en este caso lo tenemos, sumaremos más 2. En este caso tendremos ya 6 de compra. Bien, pues podemos comprar cartas que tengan el valor de compra arriba indicado. Podemos comprar esta carta que vale 6, podemos también comprar esta carta que vale 2, por ejemplo, la compramos, las cartas que compremos las llevaremos a nuestro descarte y por cada carta que compremos tendremos que reponer. Como seguimos teniendo dinerinchi para comprar, pues podemos seguir comprando. Luego hay cartas como por ejemplo estas de aquí que tienen este icono. Quiere decir que en el momento que la compremos recibiremos el beneficio. En este caso nos dará un punto de victoria. Y luego hay un mazo especial de estos de la reserva que es el espacio de pliegue. Vemos que tiene este icono. Esta carta no se puede comprar aquí. Esta carta la compraremos en el turno de los agentes cuando llevemos a nuestra agente a la zona de la cofradía espacial que indique espacio de pliegue. Después calculamos nuestra potencia en combate. Por cada tropa que tengamos en la zona de combate sumaremos 2 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 2, 14 puntos. Y además, si tenemos cartas que hemos bajado en nuestro turno de revelación que tengan el icono de espada, sumaremos un punto por cada icono, es decir, 3 más. Pues 3 puntitos más que nos llevamos en fuerza de combate. Si en algún momento superamos 20 puntos de fuerza, le damos la vuelta a la ficha y seguimos contando, ¿vale? Esto va aquí. Y finalmente todas las cartas que hayamos utilizado este turno van al descarte y nuestra ronda termina. Tendremos que esperar hasta que todos los jugadores hayan hecho su turno de revelación. Cuando esto suceda pasamos a la siguiente fase de la ronda, el combate. Viendo ya la fuerza que tienen todos los jugadores, estos pueden decidir utilizar sus cartas de intriga de combate. Teniendo en cuenta que si un jugador no tiene ninguna tropa en la zona de batalla, pues no podrá jugar estas cartas porque literalmente no está en la batalla. Los jugadores usaremos estas cartas por turnos y podemos pasar, pero si nos vuelve a tocar, podemos decidir actuar esta vez y jugar una de nuestras cartas. El jugador con más fuerza en combate finalmente se llevará la recompensa de la parte superior de la carta de conflicto.
En este caso subir en una de las facciones, la que él quiera, y uno de especia. El segundo con más fuerza, la segunda recompensa, y el tercero, la tercera. El cuarto no se llevará nada. A 3 jugadores no habrá tercera posición. En caso de empate, por ejemplo, en la primera posición, no habrá vencedor en la batalla, así que los empatados en la primera posición se llevarán la segunda recompensa y los empatados en segunda posición se llevarán la tercera recompensa. Además, en el momento que ganemos en el conflicto, si tenemos una carta en combate que diga cuando venzas el conflicto, podremos utilizarla en ese momento. Hay algunas cartas de conflicto que vienen con este icono de aquí cuando ganamos. Eso quiere decir que controlaremos la zona donde se desarrolla la batalla. Si ganamos en este conflicto, por ejemplo, en la depresión imperial, pondremos nuestro indicador. Si hubiera el indicador de otro jugador, por ejemplo, si estuviera en turnos anteriores el jugador rojo, lo quitaríamos y pondríamos el nuestro. Esto puede suceder en 3 zonas del juego, en Carthage, en Arrakeen y en la depresión imperial. Y tiene varios efectos. Si un jugador en turnos posteriores viene aquí, el jugador obtendría el bonificador de la zona, pero el poseedor del indicador de control, en este caso el amarillo, obtendría el beneficio indicado, en este caso 1 de melange. Pero esto lo podemos hacer incluso nosotros mismos, con nuestro indicador obtendríamos el beneficio y además el del indicador. También en un turno posterior, al revelar una carta de conflicto, vemos que sucede en una zona de batalla que ya controlamos nosotros, por ejemplo la depresión imperial. El jugador que controla la zona podrá poner un cubito, es decir, una tropa directamente de su reserva, a la zona de batalla, no desde su guarnición, desde la reserva. Después de la batalla, todas las tropas que hayan participado vuelven a la reserva, no a las guarniciones. Terminado ya el combate, pasamos a la fase de hacedores. En cada zona de hacedores en las que no haya ningún agente, colocamos una ficha de especia de la reserva. Pueden acumularse de rondas anteriores. Y por último, la fase de retorno. Los jugadores recogen todos sus agentes, devuelven al Mentat a su posición en el Landsrath, que difícil es decir esto, y pasamos la ficha de jugador inicial al jugador de la izquierda para comenzar una nueva ronda. La partida puede terminar de 2 formas, o bien al final de la ronda 10, cuando ya no quedan más cartas de conflicto, o bien si al final de cualquier ronda un jugador ha llegado a 10 o más puntos de victoria. En cualquiera de los 2 casos se produce el desenlace. En este momento los jugadores pueden jugar cartas de intriga con la palabra clave desenlace, lo que puede hacer variar los puntos de victoria de todos los jugadores. Al final quien tenga más puntos gana. Si hay empate, miraremos por orden quién tiene más especia, después quién tiene más Solari, después más agua y por último miraremos quién tiene más tropas en la guarnición. Estas son las reglas para partidas a 3 y 4 jugadores. Para partidas a 2 jugadores tendremos un tercer jugador fantasma al que llamaremos rival. Utilizará las cartas de la casa Haggar, quitando las cartas que indican un jugador. También utilizaremos los cubitos y los agentes de un color que no esté en juego. El rival no usa otras cartas ni gana puntos de victoria, simplemente colocará sus agentes en el tablero para molestar a los jugadores. Después de cada turno del jugador inicial será el turno del rival. Levantaremos la primera carta de la casa Haggar y colocaremos un agente en la zona indicada. Si ya está ocupada, tendremos que sacar otra carta hasta que encontremos un sitio libre. En este caso lo vamos a llevar a Carthage. Colocamos aquí al agente y tendremos que resolver los efectos de la carta, no de la zona en la que está el agente, sino de la carta. En este caso ganará una tropa que llevará a su zona de guarnición y además, como es zona de combate, pues podrá llevar lo que ha ganado y 2 tropas más a la batalla. El rival también avanzará por los tracks de influencia, no ganará los puntos de victoria, pero sí puede llegar a las zonas de conseguir alianza y quitarnos la ficha. Como hemos visto, los rivales también pueden desplegar tropas en la zona de conflicto y pueden ganar las batallas, aunque no se lleven la recompensa, pero sí se la quitarán a los otros jugadores. Cuando tengamos que declarar la fuerza del rival, que en este caso es el jugador verde, tendremos que sacar una carta de la casa Haggar y aplicar solamente los iconos de fuerza. En este caso tiene 4 iconos que equivalen a 1 de fuerza, más los 6 puntos que tiene aquí por las tropas. En total tiene 10 puntos de fuerza total. Así que finalmente él se llevaría la victoria, quitando a los demás este punto de victoria. Insistimos, él no se va a llevar nada y los demás jugadores ya tendrán que optar por el segundo puesto. En partidas en solitario la cosa es un poco diferente. Cambiamos las cartas de la casa Haggar que pone 2 jugadores por las que pone un jugador. Elegimos 2 rivales fantasma que actuarán como jugadores normales, eso sí. Recibirán su ficha de personaje, pero solo activarán la habilidad del anillo heráldico cuando así le indiquen las cartas.
No van a tener cartas normales, pero sí van a ganar puntos de victoria y recompensas por batallas, especias, solaris, etc. Se colocarán en la mesa como si estuvieran a nuestro alrededor y comenzará siendo el jugador inicial el rival que se siente a nuestra izquierda, sacando una carta de la casa Haggal, y cada vez que le toque un rival sacaremos una carta de la casa Haggal por ese rival. Podemos ajustar la dificultad con esta tabla de aquí que dirá con cuántos recursos comenzamos, tropas y guarnición. En esta tabla también nos indicará en qué momento entra en juego el tercer agente de nuestros rivales. Por ejemplo, en modo Elite nos dice que coloquemos en el mazo de conflicto a nuestros agentes debajo de las 4 primeras cartas de conflicto. Es decir, que ponemos a nuestros agentes encima 4 cartas. En el momento que revelemos la 4ª carta, entrarán en juego los agentes de nuestros rivales. Irán a sus reservas y en ese turno los rivales ya jugarán con un tercer agente. Como hemos dicho, aquí los rivales sí recibirán recompensas. No pagarán en ningún momento con solaris, especias, ni activarán las cartas de intriga que reciban, pero cada vez que acumulen 3 cartas de intriga, las descartan y consiguen un punto de victoria. Si acumulan 3 de agua, también los descartan y ganan un punto de victoria. Y lo mismo cuando acumulen 7 de solaris o 7 de especias. Los descartan y ganan un punto de victoria. Los rivales anotarán los puntos normalmente, así que las condiciones de desenlace, de victoria y de derrota funcionan exactamente igual que cuando jugamos con varios jugadores. Y ya está, esto es Dune Imperium. Como siempre os recomendamos, leed el reglamento para ver el detalle, las cosas en las que no hayamos profundizado y entenderlo todo. Queremos dar las gracias a nuestros pichurris, mecenas del 221B, que hacen esto posible. Podéis haceros mecenas del 221B aquí y también en la descripción del vídeo. Y por supuesto, dadle a like, suscribiros al canal y compartirlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, fenomenal. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós. Ir comprando las cartas que pudiéramos pagar. También podemos comprar las cartas... Joder, soy imbécil. Al final de la fase 10, es decir, hemos jugado 10 cartas de conflicto y ya no queda más para coger, Ozzy Osbourne.